tengo una duda con respecto al listado de inversiones que ha dicho, porque tenía entendido que algunas de las actuaciones iban a optar a fondos europeos, Sí, entonces quería aclarar si dentro de este listado se incluyen también las que, bueno, son susceptibles de ser sí, sí, financiadas por Europa. sí, Eso por un lado, y luego por otro, veo que hay mucha diferencia entre las inversiones previstas en este presupuesto y las del actual, casi el doble, bueno, no el doble, pero bastante más. Entonces, quería saber de las inversiones del presupuesto que está en vigor, ¿cuál es el nivel de ejecución? Gracias. bueno, el nivel de ejecución en esta ciudad es 100% porque acabamos todas las obras. No dejamos de acabar ninguna. Yo cuando llegué me encontré con una obra que llevaba parada 15 años. Nuestro nivel de ejecución es ver la ciudad. Todo se hace. ¿O es que conocéis alguna obra que nos haya acabado? Todo se hace. Y los niveles de ejecución se ven. 1000 calles humanizadas, ascensores, rampas, escaleras mecánicas. El nivel de ejecución es 100% total. Se ejecuta todo, no dejamos nada sin ejecutar y nada sin terminar. Niveles de inversión. Claro, este año incorporamos una parte de nuestras previsiones de Europa, una parte. Es decir, Europa hasta ahora sacó 3 convocatorias. Sacó una convocatoria de transportes y nosotros en transportes incorporamos 13 millones de euros. Porque tenemos casi certeza de que nos van a asignar 13 millones de euros. Están incorporados aquí para ser materializados. Turismo hizo algunas propuestas y también enviamos una propuesta a Turismo, que ya os la conté, y una parte está incorporada. Por ejemplo, está incorporado la musealización y la batalla naval del Castro, y está incorporada una muy pequeña parte de los edificios de la Plaza de la Iglesia que pedimos más a Europa. No está en su totalidad. Y en comercio no incorporamos nada todavía. Quiere decir que las inversiones procedentes de Europa van a aumentar lo que aquí aparece. Estará todo lo que aparece y estarán algunas partidas que no aparecen aquí. Por ejemplo, en el mercado de Teis, pues en el mercado de Teis ponemos una cantidad menor, no recuerdo mucho, creo recordar que 100 y pico de mil euros o algo así. Yo creo que Europa nos va a avalar una parte adicional del mercado de Teis, pero como no tenemos certeza, pues la dejamos abierta, porque en algunas de las inversiones de Europa, una parte la tienen que pagar los ayuntamientos. Por ejemplo, en transportes, creo recordar que pagamos el 10% más el IVA. Pues está incorporado. Por ejemplo, en turismo, paga el 100% turismo, pero hay que pagar el IVA. Eso lo tenemos que pagar. Una parte está incorporado. Por tanto, algunas de las partidas que ponemos es irnos preparando para proyectos muy maduros y tan pronto nos los den, incorporar. Si hiciera falta, yo haré una ampliación presupuestaria a lo largo del próximo año. Es decir, si Europa nos da más recursos de los que disponemos para pagar la parte que nos corresponde, hago una ampliación presupuestaria, inmediatamente sobre la marcha. Por tanto, todo lo que está se va a hacer y algo que no está también se va a hacer. Pero claro, hasta que adjudique el Gobierno de España las inversiones europeas, pues no podemos incluirlas con certeza. Por ejemplo, nosotros en transportes presentamos, hay 2 bloques de transporte en la convocatoria. Bloque A, y nos asignan a Vigo una cantidad de 13,5 millones aproximadamente, y si esto no se satisfaciese por todos los ayuntamientos, se abrirá un bloque B. Pues nosotros nos presentamos al bloque A con 13 y al bloque B, creo recordar que con 8. No incorporo nada del bloque B en los presupuestos, porque la probabilidad de que nos den algo de esos 8 millones es baja. Pero si nos lo dieran, lo incorporaríamos. Buenos días, alcalde. Perdone, soy Antonio Albaladejo. Sí. Llegué un poco tarde y me he perdido. Hablaba del convenio con la Diputación. ¿El día 8 de septiembre, desde que hablaron el 8 de septiembre, o es el mismo? Es la materialización de ese que hoy lo firmamos. Vale. Son los 11 millones del que os hablé, que bueno, las tramitaciones de los convenios, como os dais cuenta, son latosas, ¿eh? No es un tema... Y efectivamente acabamos de firmar ese convenio en el que la Diputación nos aporta 11 millones de euros para estas inversiones que os acabo de citar. Pero ahí, con la Diputación tenemos otros convenios en marcha, ¿eh? Por ejemplo, sin que aparezca aquí, está pagando la mitad de la grada de marcador. 7,5 millones. Es decir, este es un convenio más
firmado con la Diputación. Y otra cosa, Sí. había dicho el número de luces que tiene la bola en Luzaiz, que tampoco... También por tranquilidad, os vamos a pasar el listado de inversiones escrito, ¿vale? Os vamos a pasar el convenio con la Diputación en el que aparecen todas las inversiones detalladas y repito los datos de la bola de Navidad. La bola de Navidad tiene 12 metros de diámetro, significa que es 12 de alto y 12 en cualquiera de las dimensiones, porque es una esfera. Tiene 43.000 luces LED, para entendernos. Técnicamente dicen luz Pichel programable LED porque esta tecnología lleva la posibilidad de meterle colores. Y eso significa que aparecerá y se habrá una animación de 6 minutos en el que la bola va a dibujar cosas. Recordar el año pasado que en la caja de regalos había una animación, creo recordar que era una galleta que bailaba, que sale en las teles también. Bueno, pues aquí habrá una animación dinámica secuencial de 6 minutos en el que se va a hacer alguna escena o algo gracioso para las niñas y los niños, claro, para los más pequeños. Gracias. Muy bien, muchas gracias. Mañana iré a Madrid, tengo una reunión con algunos ministros y con algunas ministras y, por tanto, no haré una rueda de prensa, pero seguramente haré alguna grabación de lo referente y de lo que trate en Madrid os la reparten desde prensa. Muchas gracias.